Un, dos. Necesito entrar a tu presencia, descansar todo mi ser, entregar, mi Señor. Aquí es donde hallo paz. Solo tu amor me saciará. Tengo que estar donde tú estás, mi Señor. Descansa. Necesito entrar. Mi lugar es donde tú estás. Con mi canción yo te alabaré. Me has levantado, Señor, y de corazón yo siempre te buscaré. Gracias por darme tu amor. Yo necesito entrar a tu presencia, descansar. Todo mi ser entregar, mi Señor. Aquí es donde hallo paz. Solo tu amor me saciará. Tengo que estar donde tú estás, mi Señor. Descansa. Necesito entrar, porque mi lugar es donde tú estás. Levantado, Señor, y de corazón yo siempre te buscaré. Gracias por darme tu amor. Yo te alabaré. Me has levantado, Señor, y de corazón yo siempre te buscaré. Gracias por darme tu amor.
Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, siempre estás conmigo, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, siempre estás conmigo, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, siempre estás conmigo, no voy a volver atrás, 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 no voy a volver atrás. Buenos días, hermanos de Tierra Fértil. Dios quiso que el día de hoy les leyera el Salmo 100, exhortación a la gratitud. Y dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia
y su verdad por todas las generaciones. La mayoría de las personas asumen que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Es una pena porque a través de estas palabras, los autores nos ofrecen un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. La iniquidad se refiere a un comportamiento torcido, mientras que el pecado se refiere a una falla moral. Y transgresión es una palabra fascinante que seguramente no has utilizado en alguna conversación últimamente, así que concentrémonos en ella por unos minutos. En el hebreo del Antiguo Testamento, el sustantivo es pesha, y el verbo es Nuevo Testamento, la palabra griega es paráptoma. Usualmente se traducen como transgresión, algunas veces como rebelión y en traducciones más antiguas como falta. Estas palabras se refieren a maneras en las que las personas violan la confianza de otros. Pesha describe la traición en una relación, y ya que hay muchos tipos de relaciones, muchos comportamientos diferentes pueden llamarse pesha. Por ejemplo, si dos naciones tienen una relación, llamaríamos a eso un tratado y Pashá describiría el rompimiento de ese acuerdo. Como en el libro bíblico de Segunda de Reyes leemos, después de la muerte del rey Acab, Moab pashá con Israel. Ahora, esto frecuentemente se traduce como Moab se rebeló contra Israel, pero en el hebreo bíblico tú no pashá contra alguien, sino que pashá con ellos. O sea que rompes la confianza que tienes con esa persona. La misma idea aparece en la ley del Antiguo Testamento contra el robo. Si un israelita está de viaje y alguien entra en su casa y se lleva algo, eso es un robo. Pero si el ladrón era tu vecino, es pesha, porque es alguien en quien se supone que puedes confiar. O también está la historia en la que Jacob huye de Labán, su tío. Labán acusa a Jacob de robar unas estatuas de ídolos y busca en todas las pertenencias de Jacob, pero no encuentra nada. Así que Jacob grita, ¿cuál es mi pesha? ¿Cómo he violado tu confianza? Pero la triste ironía es que las estatuas fueron robadas por la esposa de Jacob, quien es la mismísima hija de Labán. Habla. Así que pesha involucra a una persona o grupo violando una relación de confianza con otro. Realmente común en la Biblia, porque ella es una larga historia sobre la relación rota entre Dios y los israelitas. En el monte Sinaí, ellos y a cuidar de los pobres entre ellos, pero no lo hicieron. Así que Dios levantó profetas para confrontarlos, como Miqueas, que dijo, estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor, para dar a conocer a Jacob su pesha. O el profeta Amós, él acusó a los israelitas de pesha, específicamente por idolatría y por vender al pobre por un par de sandalias. También acusó a otras naciones como a Tiro, quien se benefició capturando ciudades enteras y vendiéndolas como esclavos, o los amonitas por asesinar inocentes para hacer más grandes sus fronteras. Para Amós, todos estos son actos de pesha. Violan la confianza universal que existe entre todos los humanos, quienes están hechos a la imagen de Dios. Él vio a estos líderes ignorar o justificar su maltrato a los humanos en nombre de la seguridad nacional o de una economía más fuerte. Pero para Amós era una traición a la humanidad. Y tiene perfecto sentido que estos profetas hagan palabras como rebelión o mentiras. En el griego del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo desarrolla este retrato de los humanos como los que utilizando la palabra paráptoma. Él nos recuerda la historia de Adán en Génesis. Adán significa humanidad en hebreo. En esta historia, la humanidad rompe la confianza con Dios y toma la autoridad para discernir el bien y el mal en sus propios términos. Pablo llama a esto el paráptoma de Adán, la violación de la humanidad de la confianza con Dios y con los demás. Y eso lleva a una complicada red de relaciones rotas y traicionadas que traen la violencia y la muerte. Pero para Pablo, esa no es la última palabra. Él dice, si la muerte vino a todos por el paráptoma de un humano, ¿cuánto más la gracia de Dios abundará para muchos por un hombre, Jesús el Mesías?
En lugar de permitir que la humanidad se destruya a sí misma en rebelión, Dios levantó un humano quien permitiría que nuestro pesha le hiciera lo peor. Aquí, Pablo está tomando del retrato de Isaías del siervo sufriente, quien no cometería violencia ni tendría traición en sus labios, y que sin embargo sería contado entre los pashá, llevando sus fracasos e intercediendo a su favor. Y esta es la sorprendente historia de la Biblia, que la respuesta de Dios al pashá y al paráptoma de la humanidad consistió en Él mismo ser digno de confianza en nuestro lugar. Los apóstoles dijeron que en Jesús Dios tomó la responsabilidad de nuestra traición para poder tener un nuevo futuro y una nueva manera de ser humanos, el camino de la fidelidad, la confianza y la integridad. Esa es la clase de humano que Jesús fue y que es, y esta es la clase de humanos que Él quiere crear mientras conduce fielmente nuestro mundo hacia la nueva creación. Y esa es la fascinante historia detrás de nuestras palabras bíblicas para transgresión. Acompáñame al Evangelio de Marcos nuevamente en el capítulo 4, Marcos 4, y vamos a leer entre los versos 35 al 41. Marcos 4, 35 al 41. Lo leemos juntos, dice así. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Señor, gracias por tu fidelidad, Señor. Tú has cuidado de nosotros todo este tiempo, Señor. En cualquier circunstancia en la que estemos, Señor. Tú eres fiel, Señor. Mi Dios, y tú eres bueno. Podemos confiar en ti, Señor. Aprovecho para pedirte por quienes están padeciendo de enfermedad, Señor, en este momento. Tú estás ahí, Señor. Tú cuidas de ellos, Padre Santo. Tú eres nuestro sanador, Señor. Pido también por quienes están padeciendo en el tema económico, Señor. También por quienes están, Señor, padeciendo en el tema emocional, posiblemente desanimados, entristecidos, ¿por qué no decirlo atemorizados también, Señor? Mi Dios, en cualquier tiempo, Señor, tú eres fiel y tú eres bueno, Señor. Dice tu palabra que no permitirás que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Señor, y sabemos que tú intercedes por nosotros, Señor, para que la fe no nos falte, Señor. Al final, a pesar de nuestra poca fe, Señor, tú mostrarás tu misericordia y tu gracia para ayudarnos, para guardarnos, para librarnos, Señor. Estamos agradecidos, Señor. Gracias, Padre. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Les confieso que este es uno de los pasajes que más me ha impactado. Cada vez que lo leo, me traslado en mi imaginación a ese momento en la vida de Jesús y sus discípulos. Y en la escena
me veo rodeado de ese grupo de hombres, muchos de ellos pescadores experimentados, pero esta ocasión muy asustados. Saben que están en medio de un verdadero peligro. Su expertise no les sirve para nada en esta ocasión. Se ven unos a otros con expresiones de angustia, de temor, sujetándose fuertemente de donde pueden, porque ya la pequeña embarcación está totalmente fuera de control. El oleaje es tan fuerte que ya las olas han comenzado a anegar la barca. Solo queda un recurso, y es despertar al maestro. Sus discípulos ya habían visto curar a innumerables personas, y aunque cada curación fue en sí una demostración vívida de ese poder divino, ellos nunca antes habían experimentado nada de esta magnitud. Estaban totalmente desprevenidos para la gran demostración de omnipotencia que estaba a punto de manifestarse frente a ellos. Los empinados riscos y cuestas que rodean el mar de Galilea lo hacen vulnerable a fuertes vientos, los cuales pueden hacer que se desaten violentas tormentas sobre el lago. Cuentan los geólogos. Cuando el aire frío baja y choca con el aire cálido en la cuenca del lago, crea condiciones turbulentas que se intensifican cuando el viento atraviesa los barrancos y cañones de la parte superior del Valle del Jordán. De hecho, se sabe que en 1992 una de esas tormentas generó olas de hasta 3 metros a lo largo de este lago que ocasionaron innumerables daños a la ciudad de Tiberias. Este pasaje revela la naturaleza dual de Jesucristo. En principio, las Escrituras declaran sin reserva la deidad de nuestro Señor Jesús. Él es Dios, y las Escrituras en multitudes de pasajes dejan totalmente en claro eso. Pero también la Biblia manifiesta la naturaleza humana de Cristo. El siguiente título yo le puse la calma que precede a la tormenta. ¿Puedes decirlo conmigo? La calma que precede a la tormenta. Dentro de los primeros capítulos del Evangelio de Marcos que ya hemos estado estudiando, hemos visto la agenda del Señor Jesús. El Evangelio revela que Jesús trabajaba arduamente, ya sea predicando, atendiendo necesidades de salud de multitudes, viajando a pie la mayor parte del tiempo. Sin duda debía terminar muy agotado todos los días. Por ejemplo, después de describir un día muy ocupado, Marcos relata en el capítulo 1, entre los versos 32 y 34, Marcos 1, 32 al 34, más bien dicho. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. A pesar de lo tarde que era, aún así atendió a toda esa gente esa noche. Y aunque el Evangelio no lo describe, siendo toda la ciudad, es decir, eran muchos, y siendo ya algo tarde, sin duda esa actividad terminó ya muy noche. Pero al otro día, dice el verso 35, Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En otra ocasión era tanta la insistencia de la gente que lo buscaba, en Marcos 3:20, de modo que ellos ni aún podían comer pan. En otra ocasión, cuando Jesús y sus discípulos viajaron de Judá a Galilea, aun cuando tomaron el camino más corto, que es por Samaria, el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el verso 6, dice Juan 4:6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Subraya, cansado del camino. Es decir, esa hora era como al mediodía, pues, cuando el sol está totalmente en su apogeo.
Después de una larga caminata, el Señor, humanamente rendido, se sentó junto a ese pozo, lo que habríamos hecho sin duda tú y yo. En esta ocasión que describe Marcos, después de una jornada agotadora de enseñanza, Jesús y sus discípulos se retiraron en unas barcas, al menos 2 barcas más, para que pudieran viajar más o menos cómodos, lo cual podría dejar en claro que las barcas no eran muy grandes. Y esta ocasión ni siquiera una tempestad tan fuerte pudo despertar a Jesús de tan agotado que estaba. Vamos a nuestro texto en el capítulo 4, Marcos 4, entre el verso 35 al 36. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Muchos comentaristas piensan que el ir al otro lado, donde no había muchas ciudades, por lo cual tampoco mucha gente, permitía a Jesús y a sus discípulos tener algún respiro de las actividades. Sin embargo, había otra razón para que Jesús quisiera ir al otro lado del lago. Tenía que cumplir una cita divina en la región de los Gadarenos, ¿recuerdas? Allí compasivamente liberaría a un hombre poseído por una legión de demonios. Esto, primeramente Dios, lo veremos en Marcos capítulo 5, versos 1 en adelante, la próxima semana. Para los discípulos de Jesús, esta travesía, sin duda inesperada, sería de gran enseñanza. Pues aunque ya habrían tenido otras circunstancias o situaciones de inquietud, tal vez nunca una como esta, donde las vidas de todos estuvieran en gran riesgo. En el futuro, cuando por causa del Evangelio estuviesen constantemente en riesgo sus vidas, hasta incluso llegar a la muerte, su fe para entonces ya se había fortalecido. Muchas veces, de un momento a otro, nuestra situación cambia. Es decir, de estar, digamos, cómodos en nuestra zona de confort, migramos a una circunstancia difícil. ¿Será esto parte del plan del Señor? Porque muchos de nosotros hemos venido a Cristo en esa condición de quebrantamiento, habiendo buscado todas las alternativas posibles que teníamos humanamente hablando. Pero solamente tenemos un recurso, como lo acabamos de leer, y es acudir al Maestro. Entonces, ese momento de incomodidad, ese momento de estrés, de confusión, de quebrantamiento, de lo que sea, puede ser una catapulta, como un aditivo que nos ayude a conocer al Señor. Antes de la tormenta, las cosas habían marchado bien, en armonía, viendo multitudes, viendo a Jesús predicar, siendo testigos de grandes milagros, pero el Señor puede permitir que seamos incomodados en nuestra zona de confort. Ahora, ¿con qué propósito? Recordemos, por lo regular tenemos una agenda ya establecida. Hace algunos meses atrás, hablaba con un amigo que estaba preocupado porque su trabajo se había aplazado, se había suspendido completamente. Y por supuesto, como todos nosotros tenemos compromisos económicos que cumplir, vaya. Entonces programamos nuestra agenda. Ya sabemos, ya hacemos nuestras cuentas, ¿no? Sacaremos tanto de aquí, sacaremos tanto de allá. Cuando lo escuchaba, vino a mi mente justamente el pasaje de Santiago en el capítulo 4, cuando dice: no digamos, ganaremos, iremos, etc. Más bien, involucremos a Dios diciendo: si Dios quiere, lo haremos. Claro, si Dios quiere, lo haremos. Esta pandemia apareció de la noche a la mañana. ¿Cómo sabes que no habrá algo, alguna situación, ya sea colectiva o individual, que afecte tu agenda, tu caminar, tu andar, tu estrés, tu salir y tu entrar, donde por lo regular nos sentimos como peces en el agua, ¿no? Pero Dios, en esa zona de confort, nos puede incomodar. ¿Cuál será el propósito? Alguien podría afirmar que estando junto a Jesús no habría necesidad de ser puestos a prueba en nuestra fe. Pero eso bíblicamente no es correcto.
Justamente Santiago en el capítulo 1, entre los versos 2 al 4, dice así: sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tengan la paciencia su obra completa, para que sean o seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Sin duda la fe de estos hombres durante esa terrible tempestad, pero sin esos momentos no podríamos aspirar a ser, como dice Santiago, perfectos y cabales. La palabra perfectos es la palabra teleios, que significa completo. Y es la misma palabra que Jesús usa en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, verso 46, que dice: sean perfectos. Sean pues perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Recordemos las palabras que el Señor le dice a Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios: anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 17:1. También recuerdo las palabras del apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 5, me parece el verso 1: sean imitadores de Dios como hijos amados. Sean imitadores de Dios. La visión que Dios tiene para cada uno de nosotros sin duda es lo que declara Génesis capítulo 1, verso 26. Que seamos no solamente a su imagen, sino también a su semejanza. Y esa semejanza es algo que se va a llevar en proceso. Es decir, tú y yo vamos encaminados a eso. Sí. La visión entonces del Señor es que seamos perfectos, como Él lo es. Y sin duda Él puede usar de las circunstancias a nuestro alrededor para cumplir su propósito. Por eso yo diría que cuando todo marcha tan bien, es cuando debemos preocuparnos, porque sin esas pruebas no podríamos madurar. Por eso es que la zona de confort puede ser muy engañosa. Recordemos las palabras de Pablo en Hechos, en el capítulo 14, en el verso 22, que dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que, pues gracias a Dios por las pruebas. Sin ellas no podríamos entrar en el reino de Dios. Esa ocasión Pablo fue apedreado a tal grado que incluso pensaron que estaba muerto y así le sacaron de la ciudad. Algunos comentaristas creen que fue justamente una de esas piedras que hirió tan fuerte en la cabeza a Pablo que le provocó esa ceguera. Alguien también se atreve a afirmar que fue justamente ahí cuando el Señor le llevó al tercer cielo. Otros afirman que fue ahí cuando vio estrellitas alrededor de él. No es cierto, esa es broma, esa es una tontería mía. Perdón, esa la voy a editar. Muy bien. Entonces, ellos estaban viviendo justamente la calma que precede a la tormenta. Ahora vamos a ver lo que sucede en la calma durante la tormenta. Verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En mi imaginación, como les decía, me veo junto a esos hombres de la misma manera que ellos, muy asustados, temiendo lo peor. Las olas comenzaban a arremeter contra la embarcación y esta ya ha comenzado a anegarse. En ese momento, justo cuando las esperanzas comienzan a languidecer junto a la fe, tan poca que se hay en esas barcas, alguien decide despertar al maestro. De hecho, la palabra original para tempestad de viento es la palabra huracán. Y la palabra gran
es la palabra megas. En pocas palabras, era un mega huracán. Lucas lo describe en el capítulo 8, en el verso 23, en la parte B, así. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Podemos ver la poca fe de esos hombres, pero te puedo asegurar que si yo en verdad hubiese estado allí, habría estado igual o peor de asustado que ellos. Con el maestro a bordo podemos tener crisis, diversas circunstancias difíciles en nuestras vidas, en el tema de la salud, en el tema económico, incluso podríamos tener riesgo de morir. Pero no podremos justificar ser o bien mujeres u hombres de poca fe. Las pruebas tienen un propósito. Pablo sufrió muchas experiencias cercanas a la muerte, pero describe una en especial en 2 de Corintios, en el capítulo 1, entre los versos 8 y 11. 2 de Corintios 8 al 11. Lo leemos, dice: porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero, me encanta el pero que hace el parteaguas de la historia, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Ya no la contamos, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Esa situación la vivió el apóstol estando en Éfeso, según lo que opina la mayoría de los comentaristas. Cuando se levantó contra él y los suyos una gran protesta incitada por los artesanos de la ciudad, los cuales fabricaban templecillos de la diosa Diana de los Efesios. Estos provocaron el tumulto para reclamar que Pablo decía que no eran dioses lo que fabricaban con sus manos, lo cual sintieron que afectaría sus ganancias. Esto lo encontramos en Hechos, en el capítulo 19, entre los versos 23 al 41. Tal fue la crisis que vivieron que el mismo apóstol describe en 1 de Corintios, en el capítulo 15, en el verso 32a. Así como hombre batallé en Éfeso contra fieras. No porque describa a los instigadores como fieras, sino porque sabe, como lo dice él mismo en Efesios, en el capítulo 6, en el verso 12, no tenemos lucha. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En medio de la violenta tempestad, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. A eso le llamo, como lo describimos hace un momento, la quietud dentro de la tormenta. ¿Puedes decirlo conmigo? La quietud dentro de la tormenta. Así es como describo esa escena. Mientras la tormenta rugía a su alrededor, él permanecía dormido. Ni siquiera el fuerte balanceo de la barca, el rugido del viento o el agua que entraba a raudales en la embarcación lo despertaron, supuestamente empapado hasta los huesos. Cristo dormía plácidamente sobre la dura madera con solo un pequeño cojín como almohada para la cabeza. Quizá en ninguna otra parte de las Escrituras la humanidad de Cristo se contrasta de modo tan dramático con su deidad. Quien dormía en la popa de la barca, exhausto después de un día de intensa administración, es el mismo que despertaría, sí, para detener la enorme tormenta con solo una orden.
Ya vimos la calma que precede a la tormenta, la calma dentro de la tormenta, ahora la calma después de la tormenta. Me gusta la paráfrasis de la versión Reina Valera contemporánea, se las voy a leer, dice así: Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas: silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. Jesús hizo callar a las fuerzas de la naturaleza, como en otra ocasión ordenó callar a un demonio, ahí mismo en Marcos, en el capítulo 1, verso 25. Cállate y sal de él. De manera instantánea la tormenta se detuvo. Es así como lo describen los evangelios, al instante. Perdón. Es decir, en un momento estaban azotados por las fuertes olas y el viento. Se escuchaba el bramido del mar y enseguida todo quedó como si nada hubiese. De un estado de agitación a un estado inmediato de completa calma. Y se hizo grande bonanza. Otra vez en mi imaginación me traslado a ese momento y los rostros que veía aterrorizados ahora no dan crédito a lo que acaban de ver. No saben ni siquiera qué decir. Ya sin la tormenta, Jesús se volvió para dirigirse a los asombrados discípulos, quienes sin duda alguna le devolvieron la mirada sorprendidos y boquiabiertos. Y les dijo: ¿por qué están así, amedrentados? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Amedrentados y sin fe. Así estaban esos hombres. Así que la atención de Jesús ahora está en la tormenta de duda y de incredulidad de los discípulos. ¿Has estado en esa circunstancia ya? Donde crees que el Señor te ha abandonado, donde incluso has llegado a reclamarle, donde piensas que el Señor, a pesar de que la Escritura dice que Él no hace acepción de personas, crees que se ha olvidado de ti. Santiago 1, en el verso 6. Nuevamente les voy a leer la paráfrasis de la Reina Valera contemporánea. Pero tiene que pedir con fe, dice, y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Si no pedimos con fe, si no tenemos fe, somos entonces como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro, como esa tormenta que agitó la poca fe que tenían esos hombres. Se habían olvidado de que Jesús venía a bordo. Habían visto realizar milagrosas curaciones a muchos otros. Sin embargo, cuando sus propias vidas estuvieron en peligro, quedó al descubierto su poca fe. Está claro que Jesús quiso enseñar a los discípulos una lección fundamental, que podían confiar en Él, que Él es bueno, que Él nos ama. Después de algunos años, esa lección cobraría sentido en la vida de cada uno de ellos, pues lo corrobora el mismo apóstol Pedro a la iglesia de la dispersión y perseguida en tribulación. Ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 5, verso 7. Primera de Pedro 5, 7. Dice: echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esto es la tormenta después de la calma. Repite conmigo: la tormenta después de la calma. Ya vimos la calma que precede a la tormenta, la calma durante la tormenta, después la calma después de la tormenta
¿ok? Y la tormenta después de la calma es ahora. Sin duda estaban perplejos y maravillados y lo adoraron, dice la versión de Mateo, capítulo 14, verso 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. El Creador del universo deja ver su misericordioso cuidado de todos nosotros en medio de una aterradora tormenta en el lago, y a pesar de la falta de fe de esos discípulos, el Salvador soberano rescató a esos hombres, a los que amaba, a sus seguidores, a su pueblo. De manera igual y obvia, los creyentes hoy podemos descansar con la confianza en el hecho de que a través de todas las tormentas de la vida el Señor está dispuesto a librar y es capaz de hacerlo a quienes confían en Él. Eso no significa que los cristianos nunca enfrenten sufrimientos, como lo leímos en Santiago 1, entre los versos 2 y 3. Pero cuando los están sufriendo pueden descansar confiadamente en la promesa de Romanos 8, verso 28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si no lo estás, yo te animo para que te incluyas entre aquellos que han decidido amar al Señor más que a sus propias vidas, más que a este mundo perverso que cada día se torna más oscuro y que lamentablemente muchos prefieren, en lugar de ir a la luz, permanecer en sus tinieblas porque sus obras son malas. Más bien a los que aman a Dios, las circunstancias, lo que sucede alrededor, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, ya que tenemos esa perspectiva de fe, podemos recordar el mandamiento de Filipenses en el capítulo 4, en el verso 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Que dice: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Muchas veces cuando nos hallamos en momentos difíciles, quitamos la mirada del Señor y nos concentramos en las circunstancias que nos rodean. Tal es el caso de Pedro. Caminó sobre el agua, pero cuando vio el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pero aún así, a pesar de la poca fe de él, a pesar de quitar la mirada del Maestro, aún así el Señor no lo dejó solo. Lo tomó, sí, del cabello, y lo sacó. Por supuesto, lo reprendió diciéndole: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero no lo dejó. Y es que no se trata de nuestra fe, se trata de la fe de Cristo. No se trata de nuestra paciencia, sino de la paciencia de Cristo. Por eso pidámosle a Dios esa fe y esa paciencia. La expresión de los discípulos en medio de la tormenta, el comentarista puritano Matthew Henry dice lo siguiente: que encararan a Cristo se expresa aquí muy enérgicamente. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Confieso, dice, que esto parece un poco duro, como reprendiéndole o reclamándole por dormir en vez de rogarle que despertara. No conozco ninguna excusa para ello, pero la gran familiaridad con que él se complació en aceptar que les permitió, además del peligro real en que se hallaban y que los tenía aterrados, ellos pensaron mal de Cristo al sospechar que no le importaba que su pueblo estuviese en angustia. El asunto no es así.
Él no quiere que alguno de ellos perezca. Él no quiere perder a nadie. Por eso dice el Señor en Isaías 43, 1 al 3. Así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasas por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Alguna vez le has reclamado al Señor? ¿Alguna vez has creído que Él, pues a lo mejor está distraído y se olvidó de ti? Él nunca se ha olvidado de nosotros. De hecho, como lo oramos al principio, Él es bueno. Siempre es bueno. Cualquiera que sea la circunstancia, Él es bueno. Y si confiamos en Él, nos mostrará su bondad y su propósito para con nosotros. Porque dice su palabra que Él nunca nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Aunque nosotros no lo veamos, Él todo el tiempo intercede por nosotros, aun cuando nosotros tenemos poca fe. No dudes de que puedes confiar en Él. Cuéntale cómo te sientes. Acude a Él todos los días. Dobla tus rodillas delante de Él. Camina a solas con Él. Él está dispuesto a escucharnos. Alguna vez me acuerdo, mi querido amigo el doctor Silva, en una oración hermosa decía: Señor, perdona que siempre te decimos lo mismo, pero ¿a dónde nos refugiaremos? ¿A quién iremos? Él conoce nuestra debilidad. Dice el Salmo 103, se acuerda de que somos polvo. Podemos confiar en Él. Él es nuestro ayudador. El Señor está a bordo de la barca. Padre, tú eres fiel. Tú permaneces fiel. Jesucristo mismo nos dijo: en el mundo tendrán aflicciones. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Mi Dios, y en este tiempo tú estás fortaleciendo, Señor, también la fe de muchos. Señor, gracias, Señor, que a pesar de nuestra poca fe, Señor, a pesar de nuestras dudas, Señor, incluso tal vez alguien haya tenido que reclamarte, Señor, haya creído que reclamarte en ese momento era lo único que tenía, pero tú, Señor, que te complaces en aceptarnos, en amarnos, Señor, sabes las circunstancias en las que estamos. Perdónanos por reclamarte. Perdónanos por dudar. Señor, pero gracias que a pesar de todo, como a Pedro, tú nos tomas de donde estemos y nos puedes sacar para ponernos a salvo. Incluso tu palabra dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lo creemos, Señor. Y, Señor, te agradecemos esa gran fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén.
murió en la cruz, aquel que dio su vida por mí, que pagó por mis pecados, por su sangre me ha limpiado, por amor sufrió por mí, aquel que a la muerte venció y su vida no escatimó, y que ha roto mis cadenas y me ha dado libertad, aquel que venció en la cruz, su nombre es Jesús, Hijo de Dios, Rey de mi ser, Rey de gloria, coronado en majestad, su nombre es Jesús, Cordero de Dios, Rey de mi ser, Rey de gloria, digno del honor, aquel que dio en la cruz, aquel que dio su vida por mí, y pagó por mis pecados, por su sangre me ha limpiado, por amor sufrió por mí, aquel que a la muerte venció y su vida no escatimó, y que ha roto mis cadenas y me ha dado libertad, aquel que venció en la cruz, su nombre es Jesús, Hijo de Dios, Rey de mi ser, Rey de gloria, y coronado en majestad, su nombre es Jesús, Cordero de Dios, Rey de mi ser, Rey de gloria, digno del honor, su nombre es Jesús, Hijo de Dios, Rey de mi ser, Rey de gloria, y coronado en majestad, su nombre es Jesús, Cordero de Dios, Rey de mi ser, Rey de gloria, digno del honor. Digno del honor, Rey de mi ser, Rey de gloria, digno del honor. Amén. Regálame un like para saber que todavía estás con nosotros. No se te olvide conectarte la próxima semana, que vamos a estar a las 11 de la mañana y nos va a dar mucho gusto que puedas participar con nosotros. ¿Ok? Pues, ¿qué les parece si oramos para ser despedidos? Señor, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu palabra, por tus promesas, Señor. Descansamos en ti, Señor. Podemos, mi Dios, sentirnos arropados y tener esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo. Y mi Dios, seguimos poniendo las necesidades de cada uno de nosotros delante de ti, Señor. Porque como dice tu palabra, Señor, tú cuidas de nosotros, Señor. Y una vez más te ruego, Señor, que sigas confirmando el ánimo de todos los que estamos aquí, Señor bendito. Esperamos en ti, mi Dios.
Gracias por estar entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Coman rico, disfruten de estar juntos. Nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa, seguimos en contacto. Que Dios les bendiga. En la intimidad, Señor, quiero conocerte, porque no basta haber creído, tu rostro quiero ver. Hay que respirar para poder cantar y ponerse de rodillas para volver a andar. En la intimidad me harás probar la miel, no me dejes en silencio, quiero escuchar tu voz. Me tengo que postrar si quiero levantarme, y debo inclinarme para poderme enderezar. Señor, hazme conocer tus sendas, encamíname en tu verdad, y enséñame, tú eres mi Dios, pongo en ti mi esperanza. Acuérdate, Señor, tu ternura y amor. En la intimidad, Señor, quiero conocerte, porque no basta haber creído, tu rostro quiero ver, y hay que respirar para poder cantar y ponerse de rodillas para volver a andar. En la intimidad me harás probar la miel, no me dejes en silencio, quiero escuchar tu voz. Me tengo que postrar si quiero levantarme, y debo inclinarme para poderme enderezar. Señor, hazme conocer tus sendas, encamíname tu verdad, enséñame, tú eres mi Dios, pongo en ti mi esperanza. Acuérdate, Señor, tu ternura y amor. Tú eres mi Dios, acuérdate, Señor, tu ternura y amor. Señor, hazme conocer tus sendas, encamíname tu verdad, enséñame, tú eres mi Dios, pongo en ti mi esperanza. Acuérdate, Señor, de tu ternura y amor. Señor, hazme conocer. El gozo del Señor es nuestra fortaleza.